enseñanzas anteriores había hablado yo de vasos de honra y de misericordia, y también hablé de vasos de deshonra. Hoy la enseñanza tiene por título Un vaso escogido para un propósito. Vamos a ir a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así dice la palabra. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Vamos a detenernos ahí. Muchas veces, lo digo en lo personal, me he cuestionado cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y muchas veces le pedí al Señor: ilumíname, ¿cuál es el propósito que quieres tú en mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? Y uno, tal vez en su ignorancia, puede ser que se haga de tantas ideas de lo que el Señor, el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Y llega un momento donde creemos que no tenemos ninguna cualidad para ningún propósito de Dios. Nos sentimos tan vacíos, tan perdidos, que solamente somos un poco de barro sin forma ni diseño. Tal vez para ir explicando un poquito mejor, un alfarero prepara el barro con el que va a construir las vasijas. Tiene un proceso de escoger la calidad del barro y un proceso de zarandear el barro, colarlo, para evitar que se filtren piedras, raíces o cualquier cosa que contamine el barro, dejarlo lo más limpio posible. Luego de que el barro es seleccionado y quitado toda piedra, todo aquello que lo pueda contaminar, es puesto en la mesa del alfarero, en la rueda que da vuelta. Y ahí, mezclado con agua,
se hace una pelota, una bola de barro que no tiene forma ni diseño. Pero ese barro, antes de comenzar a ser formado, tiene que ser estabilizado, dicen los alfareros. ¿Y qué significa eso? Que cuando la ruedita comience a dar vuelta para ser moldeado, tiene tan fea forma que se escurre entre los dedos. Y hay que comenzar a untarle agua hasta que él dé forma de que se deslice suavemente en las manos del alfarero. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo sucede grande en nuestra vida, pero somos tan incrédulos y tan faltos de fe que no entendemos qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida? Cuando el Señor nos monta en esta rueda a darnos forma, no tenemos ni un diseño. Y algo importante, no tiene un campo abierto donde se le pueda depositar ningún líquido ni nada. O sea, es una pelota sin forma ni espacio. Y eso lo comparo muchas veces con mi vida. Yo muchísimo tiempo fui un poco de barro, sin forma y sin diseño y sin nada dentro de mí. Nada que depositar, nada que ofrecer porque estaba cerrado. No había nada, era una pelota de barro sin forma ni diseño. Una vez que el barro es estabilizado, el alfarero comienza a alargar hacia arriba, porque si es una vasija, siempre el barro tiene que ser estirado hacia arriba. Y comienza a quitársele esa forma gruesa y comienza a adelgazar el barro, a ser más débil. Pero hay un momento donde se pone más difícil la formación de la vasija. Cuando ya tiene cierta altura, más o menos la altura que va a llevar la vasija, y ahí es donde muchas veces hemos sentido el ácido, como dicen muchos, es cuando el alfarero introduce los dedos en el centro de esa pelota de barro para abrir espacio, para hacer el campo que hay dentro, que va a ser utilizado. Muchas veces hemos estado quebrantados, sin ánimo, sin esperanza. No vemos la salida por ninguna parte. Pero una vez que ya está el espacio, que ya tiene el campo requerido, es moldeado por los lados y darle un diseño. Pero sucede algo. Si en el momento de moldear el alfarero detecta algo dentro del barro que le va a estropear la vasija, se detiene a dar vuelta a la rueda. ¿Cuántos hemos sentido en nuestra vida que no avanzamos? Que por más que queremos no caminamos. Yo me esfuerzo en orar, me esfuerzo en venir a la iglesia, pero no camino, no avanzo. Porque para quitar esa piedra, el Señor tiene que detener todo el proceso para quitarla. Puede ser una raíz de amargura en tu corazón. Puede ser odio hacia una persona, puede ser envidia. Puede ser que sos muy altivo, que todavía no sabe lo que es estar en la presencia del Señor, y Él quiere y se detiene hasta que esa vasija no sea corregida y quitarle eso que le estorba ahí para que no eche a perder esa formación. Una vez quitado eso, una vez que usted se despoja de eso que lleva en el corazón, que entorpece que el Señor dé crecimiento a la forma de la vasija, Él continúa dando vuelta hasta que le da forma. Iglesia, pero ustedes nunca han visto un alfarero en la calle trabajando. Él trabaja en el lugar de él, en su casa. Aquí está la mesa. Aquí está el alfarero. Es aquí donde le da forma y el diseño que Él quiere. Pero ¿cuál es el propósito que
Dios tiene para cada uno de nosotros. Y seguimos intentando buscar la respuesta. Dice la palabra: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Alguien tiene aquí conocimiento de lo que es un propósito? Que no es lo mismo que una meta y un objetivo. Así una comparación muy humana. Una meta. Que alguno de ustedes quiera ahorrar lo que resta del año, hacer un ahorro. Y el objetivo, comprarme un carro, el que no tenga, y el que tiene, cambiarlo por uno mejor. Ahí está establecida la meta y el objetivo. La meta conlleva que hay que ahorrar, que hay que limitarse en gastos, que hay que corregir ciertas cosas, privilegios que nos dábamos, pero que hay que quitarlos para poder ahorrar. Llega el fin de año y tienes el dinero, todo el que has ahorrado todo el año. Y vas y adquieres el vehículo que quieres. Ahora bien, ¿qué falta ahí? ¿Con qué propósito ahorraste y con qué propósito lo compraste? Puede ser para no pagar más taxi para ir a la iglesia, para tener mi propio vehículo cada vez que me convocan los servidores. Tengo que ir, ya no tengo que depender de un taxi. Ahora sí, en lo espiritual, ¿cuál sería una meta, cuál sería un objetivo y cuál sería un propósito? ¿Alguna opinión? Yo tengo una meta: seguir madrugando todos los días, 3, 2 de la mañana, es una meta. ¿Cuál objetivo? Me pueden preguntar, ¿cuál es el objetivo? Leer la palabra y orarle a Dios. Ok, una meta: madrugar de aquí en adelante todos los días, 2, 3 de la mañana. Un objetivo: leer la palabra y hablar con el Señor. ¿Con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito de esta meta y este objetivo? De buscar más su presencia, de conocerlo más, de hacerme más obediente a través de su palabra. Y ahí le pueden ustedes añadir lo que quieran. Dice el propósito. El propósito es la intención o la voluntad de realizar una acción. Es el deseo de un resultado. El deseo de un resultado. Ahora bien, la Biblia dice: muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Y si la enseñanza tiene como título un vaso escogido para un propósito, si el Señor no hubiera visto en cada uno de ustedes cualidades y virtudes, no estaría ninguno de ustedes hoy aquí. El primer llamado fue el pueblo judío. Fue invitado a la salvación. Dice
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús nos enseña que aquellos que rechazan el llamado son culpables por el rechazo. Lo dice Él. Dice en su palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará el día postrero, dice Juan 12:48. El barro, una vez que ya es formada la vasija, que ya tiene el diseño y la forma, algunas vasijas son más pequeñas que otros tienen más campo, otros menos. Y eso indica que siempre tenemos que estar conforme como el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Y nunca envidiar lo que Dios hace más con una persona que conmigo. Jamás. Y ahora les voy a explicar por qué. Y algo curioso, y un dato curioso: el barro, la vasija, cuando es quitada de la rueda de la formación, es puesta al sol para que se vaya secando al sol. Muchas veces, ya lo he dicho varias veces, hemos creído que estamos en el fuego, que ya no soportamos más, que esta angustia me va a matar, que Señor, ya no puedo, yo no soporto. Quítame de este fuego. Mi hermano, apenas estás en el sol, secándose un poquito. No has pasado por lo que te va a hacer firme, lo que te va a asegurar que eres una vasija perfecta. Hay un detalle: la vasija, una vez que va al sol, cuando ya se ha secado, se cree que ya está firme, que ya está, que tiene uso, va al horno. Mi hermano, pero no se aflija por eso, porque esa vasija, mientras va siendo puesta al sol, van poniendo otras a la par, para poner varias, para lograr que el fuego seque varias, no solo usted ni yo. Es un consuelo, ¿sabes? Nunca vas solo, siempre vas acompañado. Y una vez que lo sacan del horno, es increíble, pero ha disminuido su tamaño. ¿Qué nos indica eso? Que siempre vamos a ser más pequeños que el que nos formó, ¿verdad? Dice Mateo 20:16. No, perdón, este no es. Dice Juan 3:30. Decía Juan el Bautista: es necesario que Él crezca. ¿Quién era Él? Jesucristo. Que Él crezca, pero que yo mengüe. Elegido o elegidas, el Señor no tiene favoritos, tiene íntimos. Dice aquí: Él ama a todos sus hijos con un amor perfecto. Pero ser escogido significa, ¿qué significa ser escogido? ¿Alguna opinión de ustedes? Sería importante oírla. ¿Qué significa ser llamado? Estamos llamados todos. Los que estamos aquí fuimos llamados. Pero ¿en qué momento nos volvemos escogidos? ¿Cuál es el momento en real en que somos escogidos de Dios? Porque somos muy santos, porque somos muy adoradores, porque no faltamos a la iglesia todos los sábados, porque doy mucho diezmo y mucha ofrenda. Entonces, ¿cuál es la razón? Cuando tú decides elegirlo a Él como su único Señor y Salvador de su vida, es cuando eres elegido o elegida. Por eso el dicho dice: los llamados pueden renunciar, los escogidos no. Si ya le diste palabra al Señor que le vas a ser obediente, que le vas a seguir, no puedes renunciar. Jonás era un escogido, un llamado y escogido.
Y ante la orden del Señor de ir a predicar a Nínive, se dio la fuga, le dio miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo y nos hemos apartado y hemos sido desobedientes al Señor? Cuando el Señor nos da una directriz, sea por medio del pastor y un siervo, y nos da miedo y huimos. Y estando Jonás allá lo más tranquilo en el camarote del barco, dormido, no se percató de que su barco se hundía, porque dijo el Señor: yo te he dado una orden y la vas a cumplir, porque mi palabra ya está establecida, y si no se cumple esa palabra, yo no sería Dios. ¿Qué hizo Pablo cuando él sintió el llamado tan fuerte de esa forma? Claro, Pablo fue algo especial. Él tenía ciertas cualidades, o muchas cualidades, por las cuales el Señor lo utilizó, porque iba a ser de gran bendición para la iglesia. Hoy en día, la doctrina que tenemos los cristianos viene de Pablo. ¿Qué dijo él? ¿Qué quieres que haga, Señor? Si todo lo que yo conozco y he hecho toda mi vida es lo que yo he creído, ¿qué quieres que haga ahora? Pero él sintió que ese Jesús que le habló en realidad tenía poder. Nadie lo había doblegado nunca a tirarlo al suelo. Nadie lo había intimidado. Nadie había logrado que él temblara, porque él era un hombre estudiado, era de leyes, se jactaba de ser romano. De todos los privilegios que pudiera tener él, los tenía. Adinerado. Nadie lo podía intimidar, nadie. Y él perseguía a los cristianos porque él creía en eso, era fiel a lo que él creía. Pero el Señor le dijo: estás equivocado. Estás muy equivocado. Y te voy a enseñar dice, continuando la palabra, lo llevaron y le metieron de la mano en Damasco, en una casa. Ya lo metieron, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuántos dicen hoy: heme aquí, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba clamando a ver al Señor qué iba a hacer de su vida de aquí en adelante, porque él sabía que nunca más iba a volver atrás al pasado que tuvo. Nunca más se volvería a repetir su vida anterior. Era nuevo todo. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. ¿Cuántos de nosotros ha sido necesario que alguien nos ponga la mano para que el Señor derrame su gracia en cada uno de nosotros? Yo la he recibido, esa mano, la he sentido como fuego en mi espalda y en mi cabeza. Pero a veces los mandatos del Señor parecen extraños a cada uno de nosotros. Nos parecen, no sé, sin sentido.
Ananías cuestionó el mandato del Señor. Tuvo miedo, él sabía quién era Saulo, un perseguidor de cristianos. Y que donde Saulo estuviera tenía autoridad para hacer llegar preso a cualquier cristiano. Pero el Señor lo confronta. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La obediencia. Los siervos cuestionan la voluntad del Señor, pero al final tienen que obedecer, porque no se pueden retroceder, no pueden echar atrás. Cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena, digamos que era una ballena porque dice un pez grande, lo único que puede caer un hombre es una ballena. Sin espacio, sin luz, ¿qué podría esperar Jonás ahí más que la muerte? ¿Cuántas veces el cristiano ha pasado? Los que hoy cristianos hemos pasado para estar hoy aquí, hemos estado en el vientre de esa ballena, en una oscuridad que definitivamente no vemos nada más que la muerte. No hay salida. ¿Por dónde aquí? A hacer alimento de este animal, a hacer alimento del demonio, a lo que él quiera hacer, a la voluntad, vulnerable a lo que el enemigo quiera hacer. Heme aquí, Señor, cuando no sabemos cómo resultarán las cosas. Cuando decides seguir al Señor y no sabes que vas a recibir humillación, desprecio, aún de tu propia sangre. Cuando te ponen memes, los mismos, la sangre más cercana en el WhatsApp, y ponen: ¿para qué poner frases bonitas? ¿Para qué predicar por WhatsApp? Si yo sé quién es, yo también sé quién soy. Yo sé que soy un necesitado del Señor, que todavía necesito ser moldeado por Él, que soy un pecador, que voy a dejar de pecar hasta el día que deje de respirar. ¿Cuántos desprecios, pastora? Cuando solo tú batallas, sol o sola, cuando solo tú peleas y nadie te ayuda, te sientes solo en el camino, ni siquiera para apoyarte en nada. Pero puede más la razón, la obediencia y el llamado y el mandato. Esa es la respuesta del amor, esa es la respuesta de los escogidos de Dios y nuestro alto llamado en Cristo Jesús. En el hebreo, eniné, heme aquí, o estoy aquí atento a escuchar, presto a obedecer tus órdenes, Señor. Abraham, Israel, Moisés, Samuel y todos los grandes dijeron: sí, heme aquí, Señor, aquí estoy. Por eso lograron las grandes virtudes que hoy en día se mencionan en la palabra del Señor. Pero hubo alguien que también dijo: heme aquí. Heme aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Dice Hebreos 10:9, dijo el Señor Jesús. Para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Cuando ya Jonás no podía más,
lo único que quedó fue gritar de lo más profundo del corazón y dijo estas palabras: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Y qué dice la palabra? Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Es ahí cuando vemos la mano del Señor. Él no desampara a nadie, iglesia. Como les vuelvo y les repito, si ustedes no tuvieran virtudes en las que Él se hubiera fijado, ninguno de ustedes estaría hoy aquí. Por alguna razón, ustedes están aquí para cumplir el propósito del Señor. Si todo lo anterior es tan impactante, tan glorioso, ¿cuál es la dificultad que tenemos para lograr el propósito de Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos impide caminar y avanzar? Adán en el Edén, cuando pecó, después de pecar, el Señor lo llamó. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. No dijo, heme aquí, Señor, se escondió. Así es el ser humano. Cuando peca se esconde, se avergüenza. No busca el perdón, sino que se esconde. Has sido elegido para un propósito. Dios ha invertido demasiado en ti para que te escapes a hacer las cosas a tu manera. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:14: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dando ejemplo para que sigan sus pasos. A veces el cristiano tiene que venir al llamado del Señor. A veces hay que renunciar hasta el término que tienes que apartar a lo que más amas en este mundo para seguir al Señor. No sé qué es lo que tú más amas, si es tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá. ¿Qué es la piedra de tropiezo que no te deja avanzar? Tal vez es algo que amas, pero tienes que dejarlo por ese llamado. Nosotros somos un pueblo privilegiado, somos del pueblo gentil del Señor, escogido. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, dije, heme aquí, dice el Señor. El Señor también dice, heme aquí, aquí estoy. No solo nosotros decimos, heme aquí, Él también responde al llamado. Él también está atento al llamado. El pecado siempre ha sido el estorbo y la dificultad para avanzar en el camino del Señor. Siempre. No hay otra razón más que el pecado. Porque ante la voz de Dios digamos, heme aquí, y ante el clamor de nuestros semejantes podamos decir, heme aquí. Y así obtener el gran heme aquí que viene del mismísimo Dios, Padre, Señor, ante nuestro llamado. Dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, para que vayan y den un fruto que perdure. Así el Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra, esfuércense más todavía por asegurar el llamado de Dios, quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Pastora, lo que usted acaba de mencionar, y si les abrirán de par en par las puertas del reino eterno, de su Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice 2 de Pedro, en capítulo 1, 10, 11. Porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza, dice Efesios 4:4. Fiel es el que os llama, dice la palabra. Hermanos,
la iglesia de Cristo tiene muchas responsabilidades. Y a veces la iglesia quiere hacer protocolos y quiere hacer, bueno, es bueno que hayan comités de aseo, que hayan danzoras, que hayan muchas cosas que es necesario en la iglesia. Pero tiene tres prioridades la iglesia. Ante cualquier mandato, ante cualquier doctrina, tiene tres prioridades. Y es donde se van a dar cuenta cuál es el propósito del Señor en cada uno de nosotros. No tenemos que buscar que ser perfectos, que ser cantantes, que ser estudiados. La primer prioridad que tiene la iglesia, la número uno, es la adoración a Dios. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Cuando aprendemos a amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, es cuando vamos a aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Mientras no sepamos amar a Dios, es muy difícil tener comunión con Él. Usted tiene comunión con quien ama. El esposo tiene comunión con la esposa porque la ama. La adoración es lo primordial. Por eso aquí se inicia con adoración y se termina con adoración. La segunda prioridad de la iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo. No puede haber un cuerpo dividido. Si alguno de nosotros no se alegra por el bien de alguno, por los milagros que hace el Señor en muchos de nosotros, no se alegra por eso, ni se entristece por el dolor del hermano, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo es una sola carne. Si mi pie se golpea y se fractura, este la va a sufrir porque tiene que recargar mi cuerpo el doble. Si mi mano se fractura, mi otra mano va a sufrir porque tiene que hacer la labor de las dos, hacer el esfuerzo por la otra. No puede haber un cuerpo dividido. Tiene que haber armonía, no tiene que haber envidias. El mal de uno es el mal de otro. Y no puede usted tener envidia por lo que el Señor haga en otra persona que tal vez Dios no ha hecho todavía en usted. Pídale al Señor. Pídale. Que igual que el hermano que tiene esa facilidad de oración, que tiene esa facilidad de palabra. Aquí hay muchas personas, o la mayoría, capaces de servirle al Señor. Simplemente que no han dado el paso de fe. Dejen que el Señor sea el alfarero que le da forma a esa vasija. Esa vasija que no se va a derramar, que no va a tener grietas, porque lo que se deposita ahí es tan sagrado que no puede quedar regado por ahí. Si se gasta el producto, si se vacía el producto que ahí fue depositado, es para servir a otros. El Espíritu Santo de Dios es depositado en cada uno de nosotros en esas vasijas. ¿Para qué? Para que otros sedientos beban. La tercera prioridad de la iglesia es predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice a todos los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano que no haya recibido al Señor en su corazón es una criatura de Dios, no es hijo de Dios. Tiene que recibir al Señor en su corazón para tener la potestad de ser hijo de Dios y ser coheredero juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir coheredero? Que tengo el mismo derecho de la herencia de mi hermano mayor. El mismo derecho.
coheredero. Eso significa. Y tú no predicas solamente con la palabra, hay que predicar con el testimonio. Y lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. No es posible andar por el mundo y desapercibido del dolor ajeno. No importa si ese hombre cree o no cree en Dios. Usted simplemente ya tienes un corazón cambiado, renovado, un corazón de carne, no de piedra, que el Señor ha puesto en ti ya. Y lo cual te va a doler ver a ese mendigo, a ese alcohólico, a ese que necesita ayuda, una palabra de aliento, de esperanza, un abrazo. ¿Cuántas veces hay alguna persona necesitada de que simplemente lo escuchen? Pero como somos cristianos, no me mezclo, como decía doña Florinda, con la chusma. Me repugna el olor a licor y a cigarro. No me gusta la forma de hablar. Entonces cámbiala, enséñale. Es que ese tipo de personas yo las evito porque me contaminan. Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es lo que contamina al hombre. Todo lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. No me va a contaminar nadie que sea drogadicto, que sea alcohólico, que sea pecador. Eso no me va a contaminar. Ya yo soy lo que soy, ya tengo lo que el Señor me dio. Ahora necesitamos ser restauradores de portillos. Ese es el llamamiento hoy, la palabra. Ya sabiendo ustedes lo que significa realmente ser escogido, no llamado. El deseo del Señor es que hoy ustedes entiendan que no tienen que buscar tanto ni anhelar, es recibir al Señor y ponerlo por encima de toda situación, por encima de todo lo más importante. Y eso es ser un escogido de Dios. Los dones ya vendrán de camino. Cuando ya tú eres escogido, el Señor irá poniendo dones en cada uno de ustedes. Conforme van creciendo en fe. ¿Qué significa fe? Certeza y convicción. ¿Qué es certeza? Certeza es el conocimiento de algo o de alguien, pero parcialmente. Nada más tengo una certeza. Pero ¿qué es convicción? Cuando realmente la palabra convicción es convencido. Cuando yo estoy convencido de algo o de alguien. ¿Por qué crees en el Señor? ¿Por qué tienes tanta fe en el Señor? Porque estoy convencido. ¿Y por qué te estoy convencido? Por lo que Él ha hecho en mí. ¿Ustedes creen que para mí pasara por la mente alguna vez estar aquí ante ustedes? Yo era un tiempo que alguien me hubiera dicho, si alguna vez va a predicarle a una congregación, me hubiera muerto de risa. ¿En serio? ¿Estás loco o loca? Jamás. Nunca. Pero el Señor hace lo que quiere y cuando quiere. Cuando hablaba de la unión de la iglesia, dice en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva vivían en bien común todos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran una sola familia, la antigua iglesia primitiva de Dios. Para ellos el bien de uno era el bien de todos. Y el predicar, dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque dice el Señor, esto es fuerte, dice Juan 12:26, quien quiera servirme, debe seguirme.
Y donde esté yo allí, también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Puede que nos parezca difícil amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Cómo logro eso? Mi hermano, déjeme decirle algo. Usted no lo puede lograr por sí mismo. Si en mi propia fuerza quiero amar a Dios, nunca lo podré lograr. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que puedo lograr amar a Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y corta las coyunturas y los tuétanos y llega hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto? Somos cuerpo y alma. El cuerpo es el conductor del alma. El alma produce acciones y emociones que sintamos, que tengamos paladar, que tengamos visión, oídos, tacto. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros del reino animal? ¿Qué es la diferencia que hay? Somos del reino animal, pertenecemos a ese reino. Pero ¿qué es lo que nos diferencia del reino animal? El Espíritu de Dios que Él depositó en ti cuando sopló aliento en tu nariz, cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre. Es por medio de Él que logramos ser fuertes, ser fortalecidos. Y con esto cierro, hermanos. Pidamos en esta noche que el Señor, que ese es nuestro alfarero, nos moldee si es que nos falta diseño. Y no permitas que el barro se eche a perder en las manos del alfarero. Deja que lo moldee a su modo y a su manera. Permite que el Señor haga un diseño perfecto en ti, para cuando Él deposite eso que tan grande en ti, no se derrame ni se desperdicie. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús.